Bueno, ok. Bueno, perfecto. Me confirman, por favor, que estén viendo ya. Andrés, no te preocupes, me escribes que no tienes audio, no hay ningún inconveniente. Me confirman, por favor, que estén viendo la presentación. Puede ser ahí con una manita, con el pulgar arriba, no hay ningún problema. O alguien que de viva voz me diga si ya la están viendo. Si están viendo la presentación, por favor, me ayudan a validar, gracias. Sí se ve, profesor. Vale, Víctor, muy amable. Entonces, bueno, vamos a continuar. Voy a quitar mi video para que yo de mejorar un poquito la calidad del internet. Entonces, habíamos visto la semana pasada, entonces, después del entendimiento general de lo que eran esas fases genéricas de la gestión y gerencia de proyectos, ya empezamos como a desagregarlas y a mirarlas cada una por una, y ya vemos como en la fase de concepción. ¿No? Y hablábamos entonces que esa fase de concepción tenía como dos momentos o dos maneras de entenderse. Una era la fase de concepción general, que la vimos, tuvimos oportunidad de desarrollarla, y otra que tiene que ver con la fase de concepción detallada. Y voy a hacer un repaso muy breve de esta parte de la fase de concepción detallada. Y entonces, en esa fase de concepción, haciendo antes un paréntesis en el entendido de que esta fase de concepción todavía es un proceso de ideación, ¿cierto? De análisis, de estudio, todavía no se ha pasado a la fase verdadera de darle vida y materialización al proyecto. Pero esta fase es crucial en el sentido de que nos permite hacer un entendimiento previo a la verdadera implementación del proyecto, y con base en esa ambientación y ese entendimiento poder tomar ciertas decisiones sobre la viabilidad y la factibilidad de realizar el proyecto. Y eso tenía que ver precisamente con este tema de la concepción detallada. Y entonces decíamos pues que se concentra o acude a desagregar o descomponer el proyecto en diferentes actividades, en diferentes tanques de acciones, eh, que esto va a permitir precisamente al delimitar esos grupos de trabajo, por llamarlo de alguna forma, o esas macroactividades o esas tareas de manera específica, pues va a ser también más fácil poder entender qué necesidades de recursos van a requerir cada una de esas actividades, quiénes la van a ejecutar, cuáles van a ser las especificaciones técnicas, cuál va a ser el presupuesto que va a requerir esa actividad para poder realizarse, y cuál es su incidencia en relación con el tiempo, que recuerden lo que les decía, el tiempo siempre va a ser una variable transversal a todo el proceso de gestión y gerencia de proyectos. Es una variable que nosotros no podemos modificar, lo que tenemos que hacer es administrar cómo es la asignación de esas actividades, recursos, en el transcurrir del tiempo. ¿Mm? Eh, También cómo se van a gestionar, cómo va a ser la dirección y control, el tema de pruebas y la entrega final de ese proyecto. Pero digamos que desde un abordaje amplio, todavía no específico. Y entonces hablábamos de que en esta parte, la concepción detallada de los proyectos, se hacían procesos de factibilidad, mediante los cuales en primera instancia lo que se valida es si
ese proyecto, como se está pensando, como se está planteando de manera general, verdaderamente sí acude a brindarle solución a la problemática sobre la cual tenemos interés de afectar. ¿Sí? Es decir, que verdaderamente ese proyecto en su visualización futura va a tener la capacidad de ofrecer alternativas de mejora al, al problema que hemos identificado y hemos caracterizado y sobre el cual tenemos interés de afectarlo positivamente. Y obviamente también las personas que alrededor del grupo significativo de personas que alrededor de ese problema, pues también tienen expectativas y necesidades de solución. Ese es el primer elemento que abordamos desde el punto de vista de la factibilidad. ¿Sí? Lo otro que se empieza a analizar es si es posible lograr ese proyecto, es posible lograrlo, desarrollarlo, ejecutarlo con los recursos disponibles que vamos a tener desde el punto de vista técnico, económico y operacional. Técnico tiene que ver con el nivel de conocimiento, de habilidades, de expertise que tenemos para afrontar lo que hemos proyectado como solución a través de la ejecución del proyecto. ¿Sí? Económico es pues la disponibilidad de los recursos de carácter monetario, financiero, de apalancamiento que permitan consolidar la estructura económica que soporte precisamente el nivel de gastos y de inversión que el proyecto va a tener. Y al mismo tiempo, pues el tema operacional, es decir, si además de contar con los recursos económicos, de entender que de pronto sí tenemos verdaderamente la capacidad desde el punto de vista técnico, de experiencia, de conocimiento, de competencias, también mirar si es factible desde el punto de vista operacional, es decir, tenemos la capacidad de poner en ejecución, en desarrollo, en gestión, todo lo que ese proyecto comprende se tiene que hacer para hacerlo realidad. Eso es desde el punto de vista de la factibilidad. ¿Mm? Ahora, de ese proceso general de factibilidad, también se establece un proceso de viabilidad, que ya es un estudio mucho más detallado, más exhaustivo, más puntual de unas variables del proyecto relacionadas con los costos y los beneficios, es decir, cuántos recursos de carácter económico ya específicamente va a requerir el proyecto y verdaderamente qué nivel de beneficio va a otorgar a las personas que están enfrentando la problemática que estamos abordando. Dicho eso, entonces ya empezamos a decir que como esos estudios de habilidad son mucho más exhaustivos, más detallados, ese abordaje de esos estudios de habilidad pues comprende un abanico mucho más rico o eh, integral de lo que es el abordaje del proyecto. Y entonces allí se comprenden elementos como el análisis de las condiciones del proyecto, es decir, el entorno en el cual se va a desenvolver el proyecto. Y ahí hacíamos nuevamente alusión de que todo proyecto se constituye pues en un sistema particular, ¿sí? Eh, único, artificial y que tiene pues como tal una vocación de cambio. Es decir, que el proyecto lo que busca es, a través de su desarrollo, tener unas transformaciones, unos cambios en la realidad, ¿sí? Que permitan precisamente establecer un marco de beneficios adecuado en torno a la solución del problema que establecemos. Y que ese entorno entonces tenía un, una consideración desde el aspecto físico, pero también desde el aspecto social. ¿Mm? Después también hablamos de que es importante establecer el tamaño y localización del proyecto, es decir, la envergadura del proyecto, en dónde se va a hacer, ¿Mm? Tanto dónde se va a ejecutar el proyecto en sí como en dónde se va a desempeñar el producto final derivado precisamente del proyecto. Hablábamos de un anteproyecto que es como una abstracción muy general, pero también
que permite entender de manera fácil y concisa a qué corresponde el proyecto, una definición del plan de acción también somero, pero que también permita establecer a qué apunta precisamente o cómo se va a hacer el proyecto, una estrategia alrededor de precisamente el propósito que establece o busca lograr el proyecto, unos objetivos del proyecto que digamos que desagregan ese propósito en unos objetivos que buscan lograr unos impactos específicos en torno a ese propósito general. Las tecnologías o ingeniería de procesos, es decir, cuáles son las necesidades desde el punto de vista de tecnología o de procesos o de conocimiento o gestión de conocimiento que va a requerir este proyecto para poder ser realidad, costos y beneficios del proyecto, tanto económicos, sociales, ambientales, el mapa de actores que es súper importante y que de hecho pues en el transcurso de este diplomado en algunas ocasiones ustedes han hecho alusión de la importancia de tener un mapa de actores bien caracterizado en donde se establezca quiénes son todas las personas que tienen interés, participan o tienen impactos derivados de la ejecución del proyecto, el mercado en donde ese proyecto se va a desenvolver, cuáles son las condiciones de mercado, del entorno de mercado en el cual el proyecto se va a desarrollar, la organización, administración y dirección del proyecto, es decir, cómo voy a organizar, cómo voy a establecer la gobernanza del proyecto, cómo hacer esos procesos de administración y cómo hacer ese modelo de dirección del proyecto, la línea de mando, las líneas de reporte, las líneas de dependencia, etcétera. La financiación, si es que el proyecto en su estructura de presupuesto requiere acudir a instancias de financiación, cómo van a ser esas instancias de financiación y cómo son sus características. El marco legal es importantísimo porque cualquier proyecto se tiene que desarrollar en medio de un conglomerado de normas que establecen las posibilidades de su funcionamiento. Entonces es importante hacer ese análisis y esa interrelación entre lo que quiero plantear frente a lo que desde el punto de vista normativo y legal puedo hacer. Y obviamente, pues, cómo se desagrega eso en una línea de tiempo o en un cronograma en donde se establece qué tiempo va a tener cada una de las actividades que conforman ese entendimiento del proyecto y obviamente cómo hacer su implementación. De igual forma, entonces decíamos que esos estudios de viabilidad, al realizarlos y después analizarlos, nos va a permitir archivar el proyecto para reconsideración futura. Esa es una posibilidad. Si vemos que esos estudios de viabilidad determinan que no es el momento adecuado, que no hay el entorno y las condiciones generales adecuadas para poderlo llevar a cabo, pues hay que archivar el proyecto y después mirar a ver si en el futuro, en otro escenario, se dan las condiciones mínimas requeridas para que ese archivo, como se pensó, pueda tener verdaderamente posibilidades de llevarse a la realidad. ¿M? Modificar la formulación, es decir, cuando hacemos esos estudios de factibilidad y viabilidad y hacemos los análisis, posiblemente encontramos que en ese proceso de interpretación inicial de lo que puede ser la capacidad de solución del proyecto y como tal la estructura de lo que debe hacer el proyecto, las actividades que tiene que hacer y cómo se deben hacer, podemos encontrar algunas cosas que en principio no las abordamos o su abordaje no fue adecuado y podemos reformularlos de tal forma que se adapten mejor primero a las condiciones del entorno y sobre todo a la proyección de las capacidades de impacto que van a tener sobre la problemática que queremos intervenir. Otra opción después de ese análisis es la de rechazar definitivamente la alternativa. ¿Eso qué quiere decir? Que el proyecto posiblemente no tiene verdaderamente la capacidad de ofrecer soluciones para lo que se está planteando o definitivamente
ni ahora ni en un futuro factible eh, se puedan dar las condiciones para verdaderamente poder llevar a cabo el proyecto. Entonces, pues hay que verdaderamente actuar con mucho criterio y establecer que definitivamente se rechaza la alternativa y digamos que se desecha. O pues obviamente dentro de esas alternativas también está la de aprobar el proyecto y se aprueba el proyecto es cuando verdaderamente se cumple en este proceso de factibilidad y viabilidad, nos permite llegar a conclusiones de que el proyecto verdaderamente acude a brindar solución a la problemática o aportar en ello y desde el punto de vista de capacidades para desarrollarlo, disponibilidad de recursos para poder hacerlo y la capacidad de operarlo están dadas y entonces es factible poder adelantar su implementación y desarrollo. Y hablamos también entonces que estos estudios también, los estudios de viabilidad, se enfocan o detallan desde los puntos de vista técnico, económico y financiero. Digamos que esos son como los tres descriptores generales que más se usan al momento de abordar estos estudios de habilidad y hacer el análisis de factibilidad o de continuidad del proyecto. Eh, se abordan desde el punto de vista técnico en primera instancia, es decir, si verdaderamente se cuenta con el estado de cosas en el estado del arte del conocimiento, de la disposición, de las habilidades, competencias, recursos tecnológicos, procedimentales para poderlo hacer. ¿Mm? Luego se pasa a establecer el tema económico, es decir, la disponibilidad de los recursos, si los recursos que se están proyectando son posibles de conseguir y que verdaderamente la relación entre costo y beneficio está bien determinada. Y también el punto de vista financiero que tiene que ver cómo es la administración de esos recursos verdaderamente van a plantear adecuadamente eh, un proceso de beneficio frente al nivel de inversión que se está haciendo. Y esos beneficios en algunos casos tienen que ver con el eh, aspecto netamente económico cuando se trata de un proyecto que tiene ánimo de lucro, que después de desarrollarse lo que busca es que precisamente se genere lucro y que la inversión tenga unos retornos y unas rentabilidades en el futuro. Ese es un abordaje, pero también se puede abordar desde el punto de vista de beneficios genéricos en torno a la solución del problema y eso ya es un abordaje de, eh, de regulación en el gasto frente al impacto esperado, de tal forma que no esté sobredimensionado el manejo de los recursos económicos frente al nivel de capacidad de generar beneficio a las personas que posiblemente van a ser beneficiarias finales del proyecto. Pero también debiera abarcar, digamos que esos son los tres elementos principales y generalmente se concentra el análisis en esos tres aspectos, pero también de una manera deseable, cuando se hacen estos estudios de habilidad, también debería hacerse con un enfoque de mercado, es decir, entender las condiciones del mercado y cómo va a interactuar precisamente ese proyecto en esas condiciones de mercado y la viabilidad que va a tener de cara a ese mercado, el tamaño del proyecto, la envergadura del proyecto, porque eso tiene incidencia directa precisamente con, no solo con el aspecto económico y financiero, sino también en el aspecto de operacional, de gestión, administración y gerencia del proyecto, la tecnología, es decir, si hay verdaderamente disponibilidad de la tecnología, si la tecnología está desarrollada, si hay necesidad de desarrollar algún tipo de tecnología, de hacer algún tipo de desarrollo necesario para poder darle vida al proyecto, etcétera. La localización, es decir, hacer un análisis mucho más exhaustivo de en dónde se va a desarrollar el proyecto y dónde va a tener interacción el producto final del proyecto y cuáles van a ser esas interacciones que esa nueva versión de la realidad modificada después del proyecto va a tener en relación con su localización, con su entorno físico,
los temas de sostenibilidad, y entonces ya hablamos de que la sostenibilidad a veces se entiende únicamente con el tema medioambiental, pero en su entendimiento integral, la sostenibilidad tiene que ver con los impactos, claro, ambientales, pero también económicos y sociales, entonces es un abordaje mucho más integral de las incidencias que va a tener el proyecto en esos tres enfoques, cómo hacer el proceso de inversión y financiación, lo que les decía de pronto hace un poco, eh, eh, qué, qué condiciones tienen las inversiones que las personas que pongan a disposición recursos para adelantar el proyecto van a tener en cuanto a retorno de la inversión, rentabilidades y otras expectativas de carácter financiero. Y pues obviamente un análisis del flujo de caja, análisis y evaluación de todo el tema de cómo hacer la administración como tal de los recursos económicos. Y habíamos pues como cerrado con el tema de que en esta fase de concepción pues ya se hace un primer abordaje de lo que sería la estructura de descomposición del proyecto EDP o estructura de desglose del trabajo como también se conoce en otras partes EDP. Digamos que muchos de los conceptos que hemos consolidado hasta aquí y que van a ser parte transversal de todo el diplomado, de todos los temas que vamos a ver, tienen como base lo establecido por el PMI. Pero como se los había indicado en algunas sesiones anteriores, cada vez es más complejo establecer unas metodologías transversales para la gestión y la gerencia de proyectos. Cada vez hay nuevas metodologías con otros enfoques, lo cual establece que eh, 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 es difícil establecer de manera taxativa cómo se debe hacer el entendimiento, la gestión y sobre todo la gerencia de los proyectos. Pero sí quería hacer claridad, pues que gran parte de estos elementos que hemos venido desarrollando y que se van a desarrollar a lo largo de lo que nos queda del diplomado tienen que ver con la metodología PMI. Entonces hablamos de que la estructura de desglose de trabajo o de descomposición de proyecto eh, lo que busca es poder plasmar de manera sucinta esa interrelación de acciones que se da en un proyecto. Entonces hablamos de que un proyecto, en primera instancia, es la suma de muchas acciones que conforman sistemas y subsistemas. ¿Mm? Entonces, y anteriormente hablamos de que un sistema está dado por la evidencia de unos elementos, ¿sí? Que tienen interacción e interdependencia que van generando en esa interacción e interdependencia unas dinámicas específicas que lo caracterizan. Lo mismo, y que los subsistemas tienen el mismo comportamiento, pero se derivan de un sistema superior o tienen su devenir o dinámica relacionada directamente con la naturaleza de ese sistema del cual hacen parte. Y que mediante precisamente esas interacciones de esos elementos eh, eh, se pueden estimar el alcance y duración de un proyecto. Estimar el alcance y duración de un proyecto es complejo porque como hay tantos sistemas y subsistemas, poder estimar esa duración y ese alcance de un proyecto de manera general, pues va a ser muy complejo. Por eso es importante desagregar el proyecto en diferentes partes, tareas o actividades singulares, y a cada una de esas partes o tareas, actividades o tanques de actividades, ahí sí va a ser mucho más fácil, menos complejo poder determinar y asignar los recursos necesarios de toda índole, ¿m? Y también cómo va a ser su desarrollo en el tiempo frente a la variable tiempo. Entonces decíamos que la descomposición desglosa el proyecto en macroprocesos de manera jerárquica y por niveles permite organizarlas y presupuestarlas tanto en recursos como en tiempo de mejor manera. Lo que les decía hace un rato. ¿Sí? Claro, un proyecto se compone de muchas cosas y tiene muchísimas variables. Perdón. Tiene muchísimas variables y se conforma de muchísimas cosas. Y posiblemente al abordarlas de manera integral, pues va a ser muy complejo poder establecer el orden
y la interdependencia de todas esas cosas que se tienen que hacer. Entonces, un primer ejercicio que nos permite empezar ya a consolidar de mejor manera cómo va a ser el desarrollo de un proyecto es hacer una estructura de desglose del trabajo, que es lo que nos permite precisamente eh, eh, consolidar en actividades, en macroprocesos, ¿sí? En tareas específicas y de manera ordenada y jerárquica, todo eso que comprende un proyecto para tener primero mejor entendimiento y con base en ese entendimiento organizarlas de mejor manera, administrarlas de mejor manera y asignarles también de forma mucho más eficaz y sencilla tanto los recursos como el tiempo que va a requerir para poderlas ejecutar. Entonces, hasta aquí habíamos avanzado la anterior clase. Me parece importante volver a recapitular porque este elemento de la concepción detallada es muy importante para la siguiente fase que ya vamos a abordar, que es el tema de la construcción del proyecto. Entonces, eh, antes de continuar, quería preguntarle si tiene alguna inquietud hasta aquí, algún tipo de comentario, aporte, lo que quieran. Si tienen alguna duda, inquietud, pues como siempre, el chat está abierto o si quieren hablar, pues levantan la mano como Víctor acaba de hacerlo. Víctor, tienes la palabra. ¿Cómo estás? Buenas, profe. Una preguntita frente a este último tema. Cuando uno desestructura o desglosa el proyecto, básicamente es poner como el plan de acción, es ese instrumento que lo permite desglosar, o es otra condición la que lo desglosa. Gracias, Víctor. El plan de acción sería el tema subsiguiente a la estructura desglosada de trabajo. La estructura desglosada de trabajo, en cierto modo, acudiendo a lo que tú planteas, podría entenderse como un plan de acción, pero muy macro, porque allí como tal todavía no se establecen claramente cómo se va a hacer, cuáles van a ser los recursos que van a tener, ya pormenorizadamente, etcétera. Pero sí nos va a permitir desagregar todo eso que el proyecto comprende en unos tanques específicos de actividad. ¿M? Entonces, de eso, para cada actividad, sí posiblemente se va a desprender un plan de acción. Y la suma de todos esos planes de acciones finalmente va a establecer el plan de acción general o integral del proyecto. Eso lo vamos a desarrollar adelante, Víctor, creo, y en esta sesión vamos a revisar claramente cómo es una estructura básica de lo que es una EDT o una estructura de descomposición del proyecto para entenderla un poquito de mejor manera y establecer cómo verdaderamente es una herramienta clave para empezar a caracterizar y llegar al nivel de detalle que la planificación del proyecto va a tener. Porque digamos que eso es un cono, parte de lo general, ¿sí? Digamos que parte primero como de ese entendimiento de la problemática, que queremos abordar, que es o sea, en esa fase de definición lo que hacemos es identificar el problema que queremos hacer, que es muy amplio, muy etéreo, porque hay una problemática, pero todavía no la conocemos de manera concreta y no la hemos detallado. Entonces, si se dan cuenta, pues es un abordaje muy amplio, ¿cierto? Primero entender el problema, ¿m? Y después, con base en el entendimiento de ese problema, empezar a pensar que a través de unas alternativas le podemos ir dando solución y entonces ahí empezamos como a definir las posibilidades de proyecto y después entonces ya pasamos al tema de la prefactibilidad y la previabilidad, que es un abordaje ya también muy amplio, pero sí es que cada vez un poquito más acotado y más específico. Y ya en la fase de concepción, entonces tenemos una concepción general, que es como el marco general de lo que esa posible solución va a requerir, que se hace a través de unos estudios previos, se consolida un anteproyecto que también ya es un abordaje un poco más específico, pero todavía muy amplio, ¿sí?
Y a través de los estudios de viabilidad y factibilidad, pues ahí sí ya tenemos unos criterios de evaluación y que nos permiten tomar decisiones en cuanto a la viabilidad del proyecto. Entonces ya se va cerrando como tal ese cono. Y ya cuando hemos cerrado hasta ahí el cono de decir, este es el proyecto que yo voy a poner en ejecución, pues entonces yo ya, claro, ya hice todo un análisis general con muchas variables y entonces uno dice ahí, ¿cómo empiezo a comerme esto? Entonces la estructura de descomposición de proyecto me permite desagregar toda esa entramado de elementos y de variables que hemos abordado en el proceso y nos permite como ir dándole un orden y una organización para comprenderlas mejor y con base en esa comprensión también empezar a hacer todo el proceso de planificación y asignarle recursos, responsables, tiempos, maneras de ejecución, indicadores de ejecución y las condiciones para su control y monitoreo. Entonces, no sé, Víctor, si te respondí la pregunta, si ya te quedó más claro el tema. Sí, señor, así está bien. Vale, Víctor, muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, consideración, aporte? O si no, continuamos. Gisela ahí pone un aplauso, entonces entiendo que va todo bien. Entonces vamos a continuar. Entonces, en esa fase de concepción, ya vuelvo, insisto, ya ahorita vamos a mirar con más, porque digamos que esta estructura de descomposición del proyecto o estructura de desglose de trabajo se aborda en la fase de concepción, pero verdaderamente se construye de manera más explícita en la fase de construcción del proyecto que ya vamos a mirar. Pero antes de eso, pues les quiero dejar también esto. Como lo miramos, como lo vimos hace un rato, pues cuando hacemos todo este proceso de concepción detallada del proyecto, pues necesariamente vamos a tener que pasar a una etapa dentro de la concepción del proyecto de evaluación y análisis de ese proyecto, ¿sí? Y todos esos estudios previos que hemos abordado, ¿sí? Que hacen parte de esta fase de concepción, nos brindan la oportunidad de precisamente analizar la información técnica y económica del proyecto. Se los decía hace un rato, básicamente, generalmente esos dos elementos son los primordiales que se analizan al momento de evaluar el proyecto, con base en lo cual se puede evaluar su implementación. Entonces, si bien es cierto, hace un rato les dije que sería importante en ese análisis incluir otras variables para hacer cada vez más integral la toma de decisión de viabilidad del proyecto, sí que es importante concentrarse mucho en la información técnica y económica del proyecto. ¿Por qué? Porque la información técnica es la que precisamente nos va a permitir establecer si están las condiciones de conocimiento, ¿sí? Y de capacidad de poner en ejecución todo lo que se requiere para poder hacer realidad el proyecto. Y lo económico, pues, de una u otra forma, yo siempre lo digo, eh, el abordaje económico y financiero de cualquier proyecto es como la cola de la cometa, porque yo puedo armar una cometa muy bonita, muy grande, y uno dice va a volar súper bien, pero ustedes saben que si yo no le pongo una buena cola que le dé equilibrio y estabilidad a la cometa, pues esa cometa de pronto sube, pero se va a volver un carnaval cuando llegue al aire y posiblemente después va a caer estrepitosamente. Entonces, esa información económica, ¿sí? Es decir, el abordaje del presupuesto del proyecto, es la que nos da a nosotros la capacidad de tener equilibrio en nuestra toma de decisiones, porque sí o sí, todo lo que nosotros vayamos a hacer tiene un impacto desde el punto de vista presupuestal y económico. Entonces, recuerden que los recursos para cualquier tipo de proyecto pues son limitados, no son ilimitados. Entonces tenemos que ser muy consecuentes con la restricción, ¿sí? De la variable económica. Entonces por eso esos dos elementos son de vital importancia. Obviamente hay otros que en un abordaje integral para la evaluación del proyecto tendríamos que hacerlo, pero sobre todo hay que concentrarnos en esos dos.
Y entonces, precisamente en esa perspectiva económica, es importante abordar criterios de rentabilidad, ¿sí? Lo que les decía a ti de manera general. Entonces, la tasa de rentabilidad, cuando hablamos de rentabilidad es cuando yo hago un proceso de inversión y en el futuro hago ese proceso de inversión con la expectativa de que en el futuro esa inversión me va a regresar o a retornar mi inversión, pero además con una ganancia que se establece como una renta o una rentabilidad. Entonces es importante también evaluar esa tasa de rentabilidad cuando el proyecto verdaderamente tiene como base la generación de renta, de rentabilidad a los inversionistas. Entonces es importante hacer el análisis de esa rentabilidad. Y en ese sentido también es importante entonces cuáles son los periodos para la recuperación del capital. ¿Sí? Porque una cosa es la ganancia que yo voy a tener luego de recupere mi capital, pero yo también, los inversores también están interesados en entender en qué tiempo, ¿sí? Va a tener la recuperación del capital, a fin de entender cuál es su costo de oportunidad, de tal forma así que pueda establecer si es más rentable invertir en ese proyecto o si su costo de oportunidad tiene otras consideraciones por fuera de ese proyecto más benéficas, entonces tomar otras decisiones. Entonces es importante también establecer cuál va a ser esos periodos para la recuperación de esa inversión o del capital. La velocidad de rotación del capital, es decir, como cuando yo hago una inversión y la pongo en un proceso productivo, ese capital va a generar una dinámica que va a generar unas rentabilidades, pero también va a requerir unos procesos de volver a reinvertir ese capital para seguir teniendo esa dinámica de crecimiento. Hay que también proyectar cómo va a ser esa velocidad de rotación del capital, es decir, cada cuánto voy a recuperar mi capital y qué porcentaje de capital voy a tener que volver a invertir para tener nuevamente esa dinámica de rentabilidad y crecimiento. El valor actual neto, es decir, la proyección de el costo de mi inversión, ¿sí? En el futuro, cómo va a ser y eso en términos actuales, cómo sería para poder comparar el nivel de rentabilidad y ganancia con lo que estoy invirtiendo el día de hoy. La tasa interna de retorno, es decir, cómo verdaderamente la rentabilidad que yo le estoy apostando se da teniendo en cuenta las variables del entorno económico. El punto de nivelación o punto de equilibrio, en qué momento, ¿sí? El proyecto va a, en su ejecución, en su desarrollo, en su ciclo de vida, va a lograr que si es un proyecto de generación de ingresos con ánimo de lucro, las ganancias derivadas de la actividad propia del proyecto va a empezar a tener, eh, 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 por lo menos los retornos van a poder cubrir el nivel de costos para poner en operación todo lo que se hace al interior del proyecto. El análisis de sensibilidad, es decir, cómo afectan las variables del mercado, esa proyección de rentabilidad, de viabilidad económica y los análisis de todos los riesgos desde el punto de vista financiero y económico que esa inversión eh, puede tener en el tiempo. Entonces, con estos análisis y evaluaciones, la organización o ente interesado y responsable del proyecto, siempre habíamos hablado que un proyecto siempre va a tener un responsable, que puede ser una organización, o sea, puede ser de manera colectiva, también puede ser individual, puede ser una persona, ¿cierto? Eh, Adelanta la selección y aprobación del proyecto que mejor se ajuste a solucionar la problemática planteada en un tiempo adecuado y el presupuesto disponible. Entonces, si dentro de una misma organización se tiene identificada una problemática y se abre la posibilidad para que se aporten proyectos en el sentido de solucionar esa problemática, pues eh, el equipo de gestión y dirección del proyecto, y allí está el gerente de proyecto, pues van a tener que elegir cuáles son el proyecto que mejor se ajusta al nivel de impacto que se quiere lograr, a los
recursos disponibles y las capacidades instaladas o que se pueden adquirir para hacer su desarrollo. Entonces, pero también una organización o el ente interesado puede tocar la puerta de oferentes por fuera de su organización para que le planteen proyectos. Entonces, hay muchas alternativas para que las personas, el ente, la organización que están interesados en desarrollar un proyecto para solucionar una problemática puedan recibir alternativas para su solución, entendidas como anteproyectos o proyectos, y con base en todos estos elementos de la fase de concepción, de los análisis de factibilidad y viabilidad, pues pueden tener ya unos elementos de juicio muy asertivos para tomar las decisiones sobre cuál va a ser el proyecto más adecuado y que se va a adoptar para abordar la solución a la problemática. Entonces, hasta aquí la fase de concepción. Ya vamos a pasar pues a revisar lo que tiene que ver con la fase de construcción de el proyecto. Como se los dije al principio, hasta aquí hasta aquí todavía no se le ha dado como vida o no se ha materializado como tal el proyecto. Todavía está en una fase de entendimiento del entorno y de proyección de las alternativas, pero todavía como tal no se le ha dado cuerpo ni materialización al proyecto. Eso es importantísimo que lo tengamos en mente. Eso no quiere decir que en estas dos fases que ya hemos visto, ¿cierto? Que es la de definición y la fase de concepción, que vuelvo, insisto, es de abordaje ni de análisis y de estudio, no tenga competencia el gerente de proyectos. Por el contrario, tiene mucha competencia porque el gerente de proyectos tiene que estar inmerso en todas estas fases genéricas que hemos venido abordando. Ahí surge una inquietud, ¿cierto? Si todavía no se le ha dado cuerpo al proyecto, ¿cómo es que existe un gerente de proyecto? Entonces, en ese abordaje inicial de estudio, también con un entendimiento general de lo que es la problemática, en la fase de definición ya se establecen unos roles generales y transversales a todas estas fases, entre ellas pues el rol del gerente de proyecto. Y aquí el gerente de proyecto, tanto en la fase de definición como en la fase de concepción, posiblemente no tenga un rol directo sobre lo que se va a hacer, es decir, no hace parte integral de la propuesta ni nada de esas cosas, ¿sí? Pero sí hace parte integral en el entendimiento de la problemática, de la definición de los criterios para seleccionar la mejor alternativa que acuda a la solución de esa problemática y obviamente injerencia en la evaluación de las alternativas y la definición de viabilidad de los proyectos. Bueno, entonces hasta aquí digamos que abordamos el tema de la fase de concepción. Ya habíamos en sesiones anteriores visto la definición y la concepción y pues aquí ya nos adentramos a lo que es la fase de construcción del proyecto. Y aquí sí es precisamente donde se le da inicio a la vida real del proyecto. Es decir, aquí a través de la fase de construcción se materializa el proyecto. Las anteriores dos fases era de análisis y estudio del entorno, de las condiciones, de los recursos, de las disponibilidades, de la base tecnológica, etcétera, ¿sí? Pero aquí en la fase de construcción, como en la fase de concepción, ya se hizo un proceso de análisis y evaluación de las alternativas y ya se eligió la mejor alternativa de acuerdo con los criterios de selección, pues aquí sí ya se empieza a construir y por eso se llama fase de construcción, cómo va a ser ese proyecto. Es decir, aquí ya se materializa o se corporifica el proyecto.
Entonces, como se los acabo de decir, una vez se ha seleccionado el proyecto y aprobado su ejecución, se pasa a la fase de construcción en donde el proyecto nace y se materializa. Aquí es donde verdaderamente ya se puede hablar de que hay un proyecto específico con nombre y apellido, ¿sí? Y dice, esta fase ya no corresponde a un proceso de estudio y análisis, como les decía hace un rato, sino que se concentra en darle cuerpo y desarrollo a lo concebido y definido en las anteriores fases. Es decir, en las anteriores fases, ¿cierto? Tanto de definición como de concepción, se hizo un entendimiento general de la problemática y se abordó esa problemática a través de unas alternativas de solución entendidas en un entramado de acciones que van a consumir unos recursos, o mejor, van a demandar unos recursos y consumir un presupuesto y darse en un tiempo. Y como ya se hizo un análisis de su factibilidad y su viabilidad, pues ya están dadas las condiciones eh, establecidas para darle forma a ese proyecto como tal, a esa solución elegida. Entonces, esta fase de construcción lo que hace y en lo que se concentra es en precisamente darle cuerpo y desarrollo a todo eso que se analizó, que se estudió y se caracterizó. ¿Mm? De tal forma que hace que el proyecto ya se establezca como algo concreto y material. Entonces, digamos que con esa reflexión, ya son las 8 de la mañana, eh, eh, yo creo que cerramos aquí un momentito para tomar nuestro concebido break, para tomarnos un cafecito y si están de acuerdo, retomamos a las 8:10. Me ponen ahí manita arriba o en el chat me dicen si están de acuerdo o me hablan como quieran. Vale, profe. Vale, entonces 8:10 volvemos a retomar. Muchas gracias.
Bueno, muy bien, entonces vamos a continuar. Después del cafecito vamos a continuar. Ah, pero denme un segundito antes, por favor. Un segundo. Hacemos aquí una cosita. Bueno, ¿me escuchan bien? ¿Están viendo bien la presentación? ¿Me ayudan a validar, por favor? Gracias, Andrés. Ahí en el chat acabé de compartir el link, gracias Gisette, el link para que por favor ingresen y registren su asistencia a la sesión del día de hoy, por favor. Entonces allí está ya en el chat el link para que puedan registrarse. Bueno, permítame quito nuevamente la cámara para que podamos como ver de mejor manera. Entonces, ya en la construcción, decíamos entonces que el proyecto empieza a tener vida, verdaderamente ya como algo concreto y material. ¿Mm? Y en esa fase de construcción, entonces hacemos una planificación de actividades y recursos, ¿sí? Ya en esa fase de construcción, si antes hacíamos era un estudio, hacíamos un estudio, aquí sí ya hacemos como tal una planificación. Y cuando hablamos de planificar, es como una proyección del futuro, ¿cierto? De lo que se debe hacer. Y entonces en esta etapa de esa fase de construcción es cuando verdaderamente ya definimos como tal el propósito del proyecto. Bien, anteriormente posiblemente ya lo habíamos abordado, ¿sí? Pero de manera general y con base en el entendimiento del problema y lo que va a ser el proyecto y su capacidad de entregar solución al problema. Pero aquí como ya le estamos verdaderamente dándole cuerpo como tal al proyecto, pues ya hacemos esa definición de manera ya más puntual y definitiva. ¿Sí? Entonces aquí ya ese propósito verdaderamente es el que va a regir la gestión de todo el proyecto y el que también nos va a permitir gerenciar su desarrollo. ¿Sí? Y entonces también se plantea la misión, la misión. ¿A qué se va a dedicar o cuál va a ser la razón de ser del proyecto? Los objetivos se desagregan de esa misión porque como hay diferentes acciones que vamos a hacer, pero todos en torno al cumplimiento de ese propósito, pues debemos desagregar eso que es integral y consolidado en diferentes objetivos que también me permita ir desarrollando acciones específicas que cumplan unas metas también específicas y para eso se plantean también unas estrategias de proyecto. Y aquí, como les decía hace un rato, si bien en la fase de concepción hablamos de la estructura desglosada de trabajo, aquí es cuando verdaderamente se construye y se consolida y se materializa esa estructura desglosada de trabajo. ¿Mm? También se establecen los diagramas de precedencia de actividades. ¿Qué son los diagramas de precedencia de actividades? Es cómo va a ser en el tiempo, ¿cierto? Y en el alcance y la cobertura de cada actividad caracterizada, la organización y el orden lógico que va a tener esas actividades. Eso también lo vamos a desarrollar con mayor nivel de especificidad. Y obviamente, pues, al tener esa presencia de actividades, es decir, cuando hablamos de presencia es qué actividad va primero, cuál va a seguir, cuál se puede hacer al mismo tiempo que algunas otras, cuáles arrancan en una, de pronto paran en otras y vuelven y se retoman
finalizando otras, etcétera. Es cómo es esa interacción entre actividades. Y la programación en el tiempo es cuánto tiempo va a llevar cada una de estas actividades que hemos caracterizado en esa presencia de actividades. ¿Sí? Y el plan de soporte de recursos. ¿Qué es el plan de soporte de recursos? ¿Cómo voy a tener yo estipulados, asignados y disponibles los recursos para poderle dar vida precisamente a esas actividades que yo estructuré inicialmente en mi estructura desglosada de trabajo y después en mi presencia de actividades y obviamente en torno a la variable tiempo, que vuelvo, insisto, es transversal al proyecto. Entonces aquí ya vamos a volver a abordar el tema de la estructura de desglose de trabajo o de descomposición del proyecto. Cualquiera de los dos términos está indicado y es entendido y acude a lo mismo. ¿No? Entonces hablamos que cuando hacemos la estructura desglosada de trabajo, ese proceso se plantea mediante la consolidación de una estructura tipo organigrama. Entonces aquí ya hay un primer elemento de entendimiento de lo que es esa estructura de desglose de trabajo. Funciona como un organigrama, ¿cierto? Entonces siempre se va a consolidar de esa forma, en donde de unas actividades principales o globales o genéricas se desprenden otras, pero de la misma naturaleza y se van como distribuyendo de manera jerárquica en ese organigrama. Y dice, en donde se discriminan los diferentes niveles en los que se pueden organizar las actividades requeridas para la ejecución integral del proyecto, detallando y escalando sus niveles de mayor a menor. Entonces, de lo más grueso allá arriba, ¿sí? Y lo va desagregando hacia abajo entre cosas más específicas. ¿No? Ese desglose establece dividir el proyecto en tareas y estas a su vez en subtareas y finalmente en paquetes de trabajo. ¿Mm? Paquetes de trabajo. Ahora, ¿qué es un paquete de trabajo? Se establece como la parte más pequeña de cualquier proyecto, siempre y cuando corresponda y cumpla con las siguientes consideraciones. ¿Mm? En unos segunditos, válido acá. Así está, ya estamos. Bien. Entonces, ya dijimos entonces que un paquete de trabajo es como esa unidad específica que se puede acotar, ¿cierto? Pero tiene que cumplir con algunas consideraciones, ¿no? Que como son que la labor o trabajo al que acuden es la subdivisión propia natural del proyecto, es decir, hace un rato hablamos de los sistemas y los subsistemas, es decir, que ese paquete de trabajo se comporta como un subsistema de ese sistema general que se llama proyecto. Es decir, tiene cohesión con la naturaleza del proyecto, con las necesidades del proyecto, con el entendimiento del proyecto y con las acciones que se deben desarrollar en el proyecto para darle eh, pues vida y finalmente adecuado cierre a lo que se está planteando precisamente el proyecto. Entonces, la labor o trabajo al que acuden es la subdivisión propia natural del proyecto. Es decir, tienen una coherencia e interdependencia entre lo que es el propósito del proyecto y la naturaleza de las acciones que conforman precisamente su desarrollo. Su contenido y alcance son únicos y no están duplicados. Esto es importantísimo. Es decir, que ese paquete de trabajo se puede concentrar en unos contenidos. Cuando hablamos de unos contenidos, quiere decir unas acciones específicas con unos alcances, es decir, que inician y terminan, inician en un punto y terminan en otro específico y que no se duplican en el proyecto, ¿sí? Es decir, verdaderamente se pueden consolidar en un único tanque o paquete de trabajo. Tercer elemento que es también muy importante, puede ser ejecutado por una persona, puede ser una única persona la que tiene a cargo ese paquete de trabajo,
o sistema con total responsabilidad. Es decir, se puede hacer de manera unipersonal o en un colectivo, un entramado de personas que obviamente también tienen unos recursos diferentes a los recursos humanos, ¿cierto? Para desarrollar a lo que acude precisamente ese trabajo. Y precisamente esa persona o grupo de personas o sistema, como lo queramos llamar, pues asume y tiene a cargo la total responsabilidad de ese paquete de trabajo, es decir, de la ejecución de ese paquete de trabajo. Entonces, aquí ya empieza a aparecer que no solo es la consolidación de unas actividades que tienen coherencia con lo que es el proyecto, ¿m? Y que están determinados con un inicio y un cierre y unas especificaciones características al trabajo que requiere hacer, sino que ¿m? Ya establece también unas indicaciones y afectaciones a lo que se podría denominar la línea de reporte y mando de lo que es el proyecto, porque ya a esas paquetes de trabajo, esos paquetes de trabajo, se les asigna una responsabilidad y hay una persona responsable por la ejecución de ese paquete de trabajo. Entonces, eso es importantísimo. ¿No? No solo desagrega lo que se tiene que hacer, sino que también estipula responsables, ¿cierto? Y al estipular responsables, pues también establece cómo es ese entramado de línea de reporte y de mando en lo que es el proyecto general. ¿No? Se establece su ejecución en un tiempo determinado entre una fecha inicial y otra final, ¿sí? Entonces, es algo similar al segundo criterio, que es su contenido y alcances son únicos y no están duplicados porque tienen cuando hablamos de contenido y alcances, hablamos de lo que se va a hacer y que tiene un estado inicial de lo que se va a hacer y tiene que llegar a un estado final de lo que se hizo. Cuando hablamos de su ejecución en el tiempo es que tienen una fecha inicial en donde se inicia lo que se va a hacer y otra final en donde se tiene que culminar lo que se debió hacer. ¿No? Y se le puede asignar un presupuesto determinado para su ejecución que puede ser expresado en unidades monetarias, horas de trabajo, etcétera. Ojo acá, ¿sí? Todas sí o sí van a tener uso de recursos y al tener uso de recursos pues va a tener obviamente un impacto sobre lo que es la estructura económica y el presupuesto del proyecto. ¿No? Pero su ejecución no necesariamente se va a medir únicamente en el gasto o el uso del recurso monetario. En algunos paquetes de trabajo la medición de esa ejecución tiene que ver con el uso del recurso. ¿No? El uso del recurso, es decir, la ejecución del presupuesto, ¿sí? Pero no todas las actividades o paquetes de trabajo se miden en unidades monetarias. También puede ser horas de trabajo, ¿cierto? Productos realizados, interacciones, ¿m? etc., etc. Entonces hay esa unidad de medida y del presupuesto de recursos que va a utilizar está directamente relacionado con la naturaleza del paquete de trabajo. ¿No? Entonces, la naturaleza del paquete de trabajo y el impacto que tiene sobre el, la estructura general del proyecto es la que determina cuál va a ser la unidad de medida para establecer su nivel de ejecución. ¿No? Y entonces aquí aparece una nota. La sumatoria de los costos o presupuesto de cada paquete de trabajo determinará el costo total del proyecto. ¿Qué pasa? Una cosa es como yo mido la ejecución de la actividad o del paquete de trabajo. Otra cosa es como mido yo la incidencia que tiene ese paquete de trabajo sobre el costo o los costos generales del proyecto. Entonces, cuando nos concentramos en consolidar los costos e impacto que tienen esos costos sobre el presupuesto del proyecto, pues la sumatoria de esos costos de cada paquete de trabajo
es lo que me va a determinar el costo total del proyecto. Entonces aquí hay un ejemplo, bueno, pero antes de revisar la estructura de lo que es una estructura desglosada de trabajo, ¿alguna inquietud hasta aquí de lo que hemos abordado ya de esta fase de construcción? ¿O está todo claro para poder continuar con la ambientación de lo que es la EDT? Me pueden decir o me ponen manito arriba por el chat, como quieran. Giselle me pone ahí un chilito y listo. Bueno, quiere decir que bien. ¿Los demás tienen alguna inquietud o podemos continuar? Gracias, Andrés. Me dices que bien. Bueno. Entonces, este es un ejemplo de lo que es una estructura de desglose de proyecto o de estructura desglosada de trabajo, como lo quieran denominar. Lo importante es entender el concepto de que es una herramienta de planificación que hace parte integral de lo que es la fase genérica de construcción del proyecto y es muy importante porque es la primera aproximación al entendimiento general de lo que va a ser el proyecto y me permite desagregar todo ese entramado de cosas que en las fases anteriores de estudio y análisis abordamos ya en un proceso más específico y desagregado de lo que se va a hacer en desarrollo del proyecto. Entonces aquí les traigo a manera de ejemplo una estructura desglosada de trabajo para el desarrollo de un software de análisis de escritura. ¿Sí? Un software que permite analizar automáticamente la escritura de acuerdo con unos parámetros específicos. Entonces, se parte de que el proyecto acude a el desarrollo de un software de análisis de escritura. Esa es el proyecto general y es la actividad de mayor nivel. Por eso está allá arriba y está en rojo, ¿cierto? Y de ahí se desagregan, para este caso, perdón, está pensado en fases, se desagregan 5 fases, que son gerencia de proyecto, atributos y características, diseño, desarrollo, pruebas e integración. Esas son las cinco fases que para el desarrollo de ese software, en este entendimiento de lo que es la estructura desglosada de trabajo para llegar a desarrollar esa solución, se plantean. Obviamente, antes de esto, pues para este caso específico, se debió haber surtido el proceso perdón, de definición del problema, ¿cierto? De la identificación del problema, de la definición del anteproyecto, hacer los estudios previos, de realizar el anteproyecto, ¿sí? De revisar las alternativas y seleccionar la mejor alternativa. Entonces, digamos que este desarrollo del software de análisis de escritura ya se estableció como la mejor alternativa para acudir a la problemática. ¿Sí? Entonces, después de haber tenido todos esos elementos, entonces el entendimiento de cómo se le da estructura y se va a hacer este proyecto se establece en eh, cinco fases. La gerencia de proyecto, atributos y características, perdón, el diseño, el desarrollo y la fase de pruebas e integración. Entonces, estos que están en moradito, hablamos que son fases. Y de esa fase se establecen grupos de trabajo, ¿cierto? Que son todos los que están en azulito. Entonces, por ejemplo, para el tema de la gerencia de proyecto, pues primero hay un proceso de planificación. ¿No? La planificación de cómo se va a desarrollar el software. ¿Sí? Esta fase de planificación se constituye en como le decíamos, en un paquete de trabajo. ¿No? Porque acude a una labor o trabajo que hace parte y es una subdivisión propia y natural del proyecto. Su contenido y alcance son únicos y no están duplicados. Si ustedes se dan cuenta, ese tema de planificación no está
duplicado en ninguna otra fase ni en ningún otro grupo de trabajo, ¿cierto? Puede ser ejecutado por una persona al sistema con total responsabilidad. Ese proceso de planificación se le puede otorgar a una persona específica que es el encargado de responsabilizarse y desarrollar lo que tiene que hacer para poder darle cumplimiento, ¿sí? Se establece su ejecución en un tiempo determinado entre una fecha inicial y otra final. Digamos que aquí está indicado, todavía no se establece, pero se entiende, y eso aquí quiero hacer claridad. En la estructura desglosada de trabajo todavía no se asignan los tiempos, pero se entiende que cada uno de estos grupos de trabajo, ¿sí?, se pueden organizar en una línea de tiempo y que cada uno de estos grupos de trabajo va a tener una fecha de inicio y una fecha final. Se le puede asignar un presupuesto determinado y se puede medir. Entonces para la fase de gerencia de proyecto tiene 4 grupos de trabajo que se denominan planificación, que tiene que ver con toda la planificación de cómo va a ser ese proceso de desarrollo de las otras fases de atributos y características, diseño, desarrollo, prueba de integración, ¿sí? Y cómo se va a planificar la gerencia integral del proyecto, es decir, cómo se va a controlar todo esto, cómo se va a medir, cómo. ¿Sí? Entonces, planificación, la gestión tiene que ver con eh, eh, obtener los recursos para poder desarrollar el software, administrar los recursos, gestionar su disponibilidad, gestionar su mantenimiento, su custodia, etcétera, la administración de esos recursos y obviamente el control y seguimiento de todas las fases del proyecto. Eso desde el punto de vista de gerencia de proyectos. Ahora, para este caso, atributos y características. Entonces, sistema de captura de la información, es decir, es un paquete de trabajo que se concentra en definir cómo hacer la captura de la información para poder hacer el siguiente paquete de trabajo, que es el procesamiento de la escritura, el análisis, y después cómo ese procesamiento de la escritura me va a permitir tener un análisis por perfiles grafológicos y de acuerdo con ese análisis de perfiles grafológicos, cómo va a generar unas condiciones de reporte o de resultado de ese análisis derivado de esa estructura, ¿cierto? Ese, digamos que es entonces otra fase que también contiene 4 paquetes de trabajo totalmente diferenciados que pueden ser asignados a una persona responsable, que van a tener como tal unas actividades de inicio y un estado final de cierre para cada uno de esos paquetes de trabajo, que va a tener una fecha inicial y una fecha final para su ejecución y que puede ser medido en unas unidades de medidas que se definirán de acuerdo con la naturaleza de cada paquete de trabajo. Posteriormente sigue la fase de diseño. Entonces, en esa fase de diseño se establecen otros 4 paquetes de trabajo. El primero es arquitectura e infraestructura, que tiene que ver con entender cuáles son los requerimientos de infraestructura tecnológica que se requiere, cómo va a ser la segmentación y la articulación de utilidades de infraestructura y de espacio informático para desarrollar pues todo el tema del análisis grafológico, el diseño de alto nivel, es decir, cómo se va a procesar precisamente esa información capturada, cómo se va a pasar a que verdaderamente se analice las cosas con la base científica que se asigne para eso. Pues después pasa a una prueba de concepto, es decir, mirar que lo que se está implementando verdaderamente tiene relevancia con lo que se quiere lograr y con base en todo ese estudio, un último paquete de trabajo que es la determinación de las especificaciones técnicas de la solución. Después de ese diseño, es decir, ya se plantea todo lo que se requiere desarrollar, entonces se hace ya el desarrollo como tal, que es la programación de código abierto, es decir, la generación de los algoritmos,
después el setup de controladores, cómo va a ser la configuración eh, de esa base informática que va a permitir controlar esos algoritmos, el setup de modelos y vistas, es decir, cómo se va a reportar la información, cómo se va a poder ver eso en el ambiente digital y el desarrollo del backend, es decir, todo lo que funciona detrás de la aplicación o de la solución ya de cara al usuario. Y por último, otra fase que también contiene 4 paquetes de trabajo que habla de frontend, que es toda la configuración de la manera en que se va a interactuar con el ambiente digital ya por parte del usuario, la validación de la seguridad, es decir, que todo eso que se desarrolló esté a prueba de riesgos que afecten su seguridad, las pruebas de funcionamiento, que es verificar que todo lo que se planeó en relación con la solución que se quiere establecer acude a lo que se planteó y obviamente el cierre o entrega de la funcionalidad, es decir, la entrega del producto final. Entonces, este tipo de estructura desglosada de trabajo se puede realizar a cualquier tipo de proyecto. Aquí les traje un ejemplo de un tema pues, tecnológico para el desarrollo de un software y es una estructura desglosada de trabajo pues eh, integral, sencilla y que comprende pues todos los elementos que hace un rato hablábamos de lo que es una estructura desglosada de trabajo y de lo que establece cada paquete de trabajo. ¿Hasta aquí alguna inquietud, duda, comentario? ¿O vamos todos en sintonía? ¿Aló? Pues mira, me pone ahí una. Víctor también. Muy bien. Entonces, como ya tenemos todos clarito que es una estructura desglosada de trabajo y ya tenemos un ejemplo referencia, vamos a hacer un taller. Mucha atención, ¿sí? Todos están aquí conectaditos. Es importante que todos estemos aquí bien. Gracias, Andrés. Gracias, Víctor. Porque es importante, mire, la estructura desglosada de trabajo es básica para cualquier proyecto, porque es una herramienta muy importante y que sobre todo permite comprender de manera simple, pero integral lo que va a ser el proyecto. ¿Mm? Simple porque finalmente consolida en unos tanques de actividad todo lo que el proyecto va a abordar. Obviamente no lo detalla de manera pormenorizada, pero esta es la base fundamental para hacer esa desagregación ya detallada que en adelante se va a tener que hacer por por cada fase y por cada grupo de trabajo o paquete de trabajo. Entonces, entender la dinámica de la consolidación de las estructuras desglosadas de trabajo es muy importante. Es un paso que uno no se puede saltar en lo que es la gestión de proyectos y la gerencia de proyectos. Para la gerencia de proyectos este paso es fundamental porque nos permite tener precisamente la visión integral de lo que es el proyecto de una manera muy sucinta, vuelvo, insisto, fácil de comprender, pero al mismo tiempo completa de establecer eh, 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 el marco general de lo que es el proyecto. Entonces es importante entender su dinámica, entender su funcionalidad y abordar y desarrollar como esa capacidad para poderlas plantear. Entonces, dicho eso, les planteo el siguiente taller. Entonces,
Una cadena de restaurantes en las zonas turísticas sobre el Mar Caribe de la República Dominicana, es decir, es una cadena de restaurantes no colombiana, sino que están en República Dominicana, ha tenido éxito y crecimiento de tal forma que en la actualidad cuenta con 6 sedes en su país y por el éxito logrado quiere expandirse internacionalmente. Es decir, es un modelo exitoso, han tenido éxito y se han podido expandir, ya tienen 6 sedes y precisamente eso ya les abre la visión de querer expandirse a nivel internacional. Pero enfrentan, como cualquier organización, enfrentan pues problemáticas. Entonces dice, no obstante, el talento humano en sus restaurantes mantiene bajos niveles de responsabilidad, cohesión e identidad con la marca, de tal forma que existe alta rotación de personal, lo que genera altos costos por los procesos de aprendizaje y bajas capacidades para la retención del talento humano. Además, y lo más grave, tienen dificultades en consolidar la identidad y reputación de sus restaurantes ante los clientes y el mercado. Entonces, enfrenta una problemática y es que su talento humano, pues sí, trabajan con ellos, pero como que no hay una cohesión, una identidad con lo que es la organización y pues a la primera inconformidad, pues alzan la mano y se van, lo cual pues genera traumatismos para la organización porque obviamente los procesos de enganche y gestión del conocimiento para los nuevos empleados pues es costoso, largo y presenta ineficiencias. ¿No? Y además pues eso se ve reflejado pues en su tema reputacional. ¿No? Por otra parte, se ha identificado que los comportamientos de los trabajadores están influenciados por el contexto local y los propietarios de la cadena de restaurantes, desde la responsabilidad social empresarial, quieren adelantar procesos de cambio de cultura empresarial de tal forma que el talento humano se enfoque hacia el crecimiento personal, la definición adecuada del éxito y la felicidad y promover su desarrollo integral y los impactos positivos que esto puede tener sobre el negocio y el tejido social. Entonces, en ese proceso de conocimiento de su negocio, los dueños de estos restaurantes se han dado cuenta que posiblemente las condiciones del entorno y la cultura propias de República Dominicana hacen que las personas que trabajan en su lugar pues no tengan como esa vocación de servicio, de entender el valor de pertenecer a una organización, etcétera, etcétera. Y pues ellos quieren no solo mejorar las condiciones internas de su organización a través de mejorar esa cultura organizacional, sino que también los impactos que pueden tener sobre esas personas, esa cultura organizacional adecuada, pueda tener unos impactos en la sociedad misma de República Dominicana. Y por lo anterior, se plantean adelantar un proyecto para consolidar un modelo integral de cultura y gestión del cambio para consolidar el perfil de liderazgo de su talento humano. Es decir, ellos quieren entonces establecer un modelo que permita modificar o perfilar la cultura organizacional de su negocio de tal forma que les pueda permitir a cada una de las personas que hacen parte de esta cadena de restaurantes pues tener un perfil de liderazgo pues mucho mejor y obviamente tener unos impactos pues sobre el negocio y sobre la realidad local. Entonces la pregunta orientadora del taller es ¿cómo sería la estructura de desglose de proyecto o estructura desglosada de trabajo para este proyecto? Entonces ese es el ejercicio que les planteo. Eh, tenemos dos opciones, ustedes me dirán. ¿No? Lo dejamos para desarrollo fuera de la sesión o si no destinamos los 15 minutos que nos quedan de esta sesión para que ustedes lo desarrollen con base pues de pronto en esta información que yo les he mostrado y con base pues como en este ejemplo de estructura desglosada de proyecto o de trabajo. Entonces los quiero escuchar. ¿Cómo lo hacemos? Primero, ¿queda entendido el ejercicio? Primero que todo, antes de eso, ¿queda entendido el ejercicio o tienen inquietudes frente al tema?
Lorena, ¿entendido el tema? Sí, señor. Ok, gracias. Gisette, ¿entendido? ¿Entendido el taller? Si no tienes micrófono, puedes escribirme por el chat, no hay lío. Vale, Gisette, dices que ok. Andrés, sé que no tienes audio, pero por el chat me puedes confirmar si quedó entendido el tema. Vale, gracias, Andrés. Edison, tarea para la próxima de parejas, propone Andrés. ¿Están de acuerdo con eso? Si están de acuerdo, pónganme ahí manito arriba. Víctor dice que sí. Listo. Entonces, elección libre de la pareja. ¿Se consolidan ustedes por parejas para el desarrollo? ¿Les parece? Me escriben en el chat. Sí, dice Andrés que libre. Listo. Entonces, miren, muchachos. Es importante adelantar este ejercicio porque, vuelvo, insisto, el tema de la estructura desglosada de trabajo es básica en lo que es la gerencia de proyectos. Gracias, Edison, que me pones ok en el chat. Entonces, les propongo que dejemos hasta aquí entonces la sesión de hoy. Dejamos planteado el ejercicio para desarrollo fuera de clase, ¿cierto? Eh, eh, no tengo claro si mañana voy a estar con ustedes. Lo que sí tengo claro es que el jueves, que es presencial, sí o sí voy a estar con ustedes. Entonces, lo dejamos entonces para desarrollo fuera de clase y lo abordamos el jueves, el desarrollo de este taller, lo revisamos el jueves en la sesión presencial. ¿Mm? Independiente si mañana es conmigo la clase, tengo que coordinar el tema con la universidad, pues mañana no abordaríamos el desarrollo del ejercicio, eh, sino que pues adelantamos otro tema y el jueves que vamos a estar presencial, sí contrastamos el desarrollo del ejercicio. Andrés dice, profe, ¿nos regala la presentación o documentación de hoy o lo sube? No, yo voy a subir hoy. Tengo una deuda con ustedes que es subir los contenidos. Eso queda hoy junto con la ambientación de... Gracias, Andrés. Junto con este tema de la estructura desglosada de trabajo para que puedan tener la base de referencia para desarrollar el taller. Y entonces, con base en eso, pues nos vemos mañana virtualmente y si no, pues el jueves ya presencialmente. Si no es mañana conmigo, pues tranquilo que mañana hay sesión. Si no es conmigo, va a ser con John. No hay ningún inconveniente. Seguimos en el ejercicio de desarrollo de la acción formativa. Lo que sí les quiero hacer claridad es que entonces los resultados del taller los vamos a ver es el jueves en la sesión presencial. ¿Cómo se presenta? Si lo quieren hacer en un papel, si lo quieren hacer en una presentación de PowerPoint, como quieran. El medio, esa lección también. Lo importante es que cumpla como con los criterios de lo que es una estructura de desglosada de trabajo y pues que la podamos revisar. Eh, perdón. Pues que la podemos, la podamos socializar entre todos porque recuerden que esto parte fundamental de los juegos de formación es la construcción colectiva del conocimiento y pues los aportes que ustedes vayan a hacer a través del desarrollo del taller pues van a ser muy importantes y de mucho valor para precisamente la consolidación de ese conocimiento. ¿Alguna inquietud hasta aquí, reflexión, lo que me quieran compartir? Me cuentan.
Listo, Víctor. Lo que pasa es que yo no tengo acceso a ese chat, entonces se lo envío a la persona de la universidad que sí tiene y para que se los envíe, no hay ningún problema. ¿Alguna otra inquietud, comentario o queja? Listo, muchachos. Muchas gracias por su atención, por su interés, por su participación. Entonces lo vamos a dar hasta aquí. Y entonces nos vemos mañana para continuar con otros temas, o si no, sí o sí, el jueves de manera presencial en las instalaciones de la universidad, ya en la 13, arribita de la 30, en el mismo lugar que tuvimos la primera sesión, en el mismo horario de 7 a 9, para desarrollar, pues para contrastar eh, eh, la manera como ustedes desarrollaron el taller. Muchas gracias y entonces feliz día.